aquí. Pregunta número 1 de esta noche. Si una inteligencia artificial pudiera predecir con total precisión las consecuencias de cada una de tus decisiones, ¿seguirías sintiendo que tus aciertos te pertenecen? Eso es también muy común, ¿no? A la que hicimos ayer. Vamos a darle lectura a las tres. Cuando una comunidad acepta perder una libertad para ganar seguridad, ¿qué debería vigilar para no descubrir demasiado tarde que lo que entregó? Y si el talento que más admiras en otra persona podría adquirirse con años de práctica. Miren, vamos a iniciar con esa y solicito otras tres, porque la temática ya se ha repetido varios días. Esta es la maravilla de estar haciendo esto diario, que tenemos la oportunidad de verificar de manera vertical y transversal cuáles son las temáticas que hemos tenido, por lo menos aquí y en el registro histórico de esta red social. Así es que vámonos con la pregunta número 1, que es aquí la pregunta número 3. Perdonen la disonancia, dice así. Si el talento que más admiras en otra persona pudiera adquirirse con años de práctica, ¿estarías dispuesto a pagar ese precio o prefieres la posibilidad de destacar en algo propio? Si el talento si el talento que admiras en otra persona pudiera adquirirse con años de práctica, ¿estarías dispuesto a pagar ese precio o prefieres la posibilidad de destacar en algo propio? 2 minutos al reloj. Y esto dice así. No camines detrás de mí porque podría no guiarte. No camines enfrente de mí porque podría no seguirte. Camina al lado mío y sé mi amigo. Albert Camus. Qué interesante, qué profundo y qué tan fuerte es esta pregunta. Esta noche, amigas y amigos, yo soy el Sabueso y tengo una misión muy concreta para contigo. Algo que debe ser algo que te lleves para no solo reflexionar con la almohada, sino incluso para poder encajar esto en pregunta, una pregunta esencial que te permita replantearte lo valioso que es el tiempo en tu vida. Yo recuerdo que de niño, muy niño, veía cómo mi papá y las personas más grandes de edad manejaban los automóviles, ya sea el transporte público, familiares, amigos, conocidos, particularmente mi papá. Y el poder tener esa experiencia de lo que significaba manejar me hacía querer ya hacerlo, ya saberlo hacer. Incluso por películas y cuentos y fantasías, el quitarle el conocimiento a alguien que no lo sabe usar o no lo aprovecha, y yo al obtener ese conocimiento, sí saberlo cómo ocupar o para qué ocuparlo, incluso. Así que con el tiempo me di cuenta que nada vale más la pena que aprenderlo por uno mismo. Así es que incluso el dedicarle tiempo para esa amistad y lograr obtener esa habilidad que admiramos es nuestra. Si el tiempo, el aprendizaje, las caídas y todo ha sido nuestro y por lo tanto el aprendizaje se queda en nuestra cancha. 2 minutos 29. Venga, pregunta, dame.
No mames, no se escuchó, güey. Pinche. Pregunta última, entonces. Cuando una ciudad necesita una obra que beneficiará a millones pero perjudicará directamente a unos pocos, ¿qué distingue una decisión justa de una simplemente popular? 2 minutos al reloj. Si una pasión que hoy nos hace feliz. No, perdón, esa es la tercera pregunta. Qué bueno que tienes el reloj. 2 minutos, corre tiempo. La política es el arte de tomar decisiones. El arte de saber cuándo es algo urgente y cuándo una necesidad. Muy buenas noches, yo soy el Sabueso y aquí hay un mensaje muy para ti que me escuchas. Porque seguramente, bueno, no seguramente, estoy completamente seguro. Voy a depositar aquí 500 pesos de confianza contigo porque estoy completamente seguro que en alguna parte de tu experiencia como ciudadana y ciudadano, como parte de este país o de este mundo social occidental, has entrado en la información de que ocurrió y aconteció algo que supuestamente había sido construido en pro o en beneficio de la ciudad o de una ciudad y terminó causando más problemas. Este aparente pretexto de la incompetencia o de la estupidez de los responsables, no. Comienzo a creer más que nunca que es en realidad a propósito y por lo tanto los hace ser perversos, porque el hecho de hacer malas cosas es porque o se robaron el dinero o porque la hacen para tener que continuar gastando en la manutención del mismo. Y eso es solamente una idea de finitud mediocre, una obsolencia programada apestosa y pequeña. Si nosotros queremos realmente transformar esa sociedad, tiene que comenzar a cambiar desde esas pequeñas cosas. Porque beneficiará a millones es relativo siempre. Es como el afamado aeropuerto en Texcoco que iban a hacer. Querían comprarle desde tiempos de Fox, expropiarles, no comprarles, expropiarles a 7 pesos el metro cúbico a estos habitantes. Seamos más responsables a la hora de tomar decisiones, más por lo llamado del bien público. Fiu. Bueno, pues espero que se haya escuchado el segundo. Espero que sí, con los changuitos, espero que sí. Vámonos ahora con la siguiente parte de esta transmisión y de este streaming. Hoy no, luego no, ejete. Así es. Ahí estamos. ¿Qué es la lectura, amigas y amigos? Como siempre, para practicar la dicción y también para construir y amueblar nuestra cabeza, Homo Deus de Yuval Noah Harari. Estamos todavía en el primer capítulo de esta increíble trilogía que, de hecho, es el tomo 2 de esa trilogía. Capítulo 1, la nueva agenda humana. Y estamos entrando en el subtítulo siguiente que se llama El derecho a la felicidad. Dice así, Eco, prende techo. Probablemente el segundo proyecto de la agenda humana sea encontrar la clave de la felicidad. A lo largo de la historia, numerosos pensadores, profetas y personas de a pie definieron la felicidad más que la vida como el bien supremo.
En la antigua Grecia, el filósofo Epicuro afirmó que adorar a los dioses es una pérdida de tiempo, que no hay existencia después de la muerte y que la felicidad es el único propósito de la vida. En los tiempos antiguos, mucha gente rechazó el epicurismo, pero hoy en día se ha convertido en la opinión generalizada. El escepticismo acerca de la vida después de la muerte impulsa a la humanidad a buscar no solo la inmortalidad, sino también la felicidad terrenal. Porque, ¿quién querría vivir eternamente en la desgracia? Para Epicuro, la búsqueda de la felicidad era un objetivo personal. Los pensadores modernos, en cambio, tienden a verla como un proyecto colectivo. Sin planificación gubernamental, recursos económicos e investigación científica, los individuos no llegarán muy lejos en su búsqueda de la felicidad. Si nuestro país está desgarrado por la guerra, si la economía atraviesa una crisis y si la atención sanitaria es inexistente, es probable que nos sintamos desgraciados. A finales del siglo XVIII, el filósofo inglés Jeremy Bentham declaró que el bien supremo es la mayor felicidad para el mayor número, y llegó a la conclusión de que el único objetivo digno del Estado, el mercado y la comunidad científica es aumentar la felicidad global. Los políticos deben fomentar la paz, los hombres de negocios deben promover la prosperidad y los sabios deben estudiar la naturaleza, no para mayor gloria del rey, el país o Dios, sino para que podamos gozar de una vida más feliz. Durante los siglos XIX y XX, aunque muchos hablaban de boquilla de la visión de Bentham, empresas y laboratorios se centraron en objetivos más inmediatos y bien definidos. Los países medían su éxito por el tamaño de su territorio, el crecimiento de su población y el aumento de su PIB, no por la felicidad de sus ciudadanos. Naciones industrializadas como Alemania, Francia y Japón establecieron gigantescos sistemas de educación, salud y prestaciones sociales, pero que se centraban en fortalecer la nación en lugar de asegurar el bienestar individual. Las escuelas se fundaron para producir ciudadanos hábiles y obedientes que sirvieran lealmente a la nación. A los 18 años de edad, los jóvenes no solo tenían que ser patriotas, sino también estar alfabetizados para poder leer la orden del día del brigadier y redactar la estrategia de batalla del día siguiente. Tenían que saber matemáticas para calcular la trayectoria de los proyectiles o descifrar el código secreto del enemigo. Necesitaban conocimientos razonables de electricidad, mecánica y medicina para operar los aparatos de radio, conducir los tanques y cuidar de los camaradas heridos. Cuando dejaban el ejército, se esperaba de ellos que sirvieran a la nación como oficinistas, maestros e ingenieros que construyeran una economía moderna y que pagaran muchos más impuestos. Otro tanto ocurría con el sistema de sanidad. Al final del siglo XIX, países como Francia, Alemania y Japón empezaron a proporcionar asistencia sanitaria gratuita a las masas. Financiaron vacunaciones para los bebés, dietas equilibradas para los niños y educación física para los adolescentes. Drenaron marismas putrefactas, exterminaron mosquitos y construyeron sistemas de alcantarillado centralizados. El objetivo no era hacer que la gente fuera feliz, sino que la nación fuera más fuerte. El dar a luz a más soldados y obreros y burócratas que llegaran puntualmente a la oficina a las 8 de la mañana en lugar de quedarse enfermos en casa. Incluso el sistema del bienestar se planeó originalmente en interés de la nación y no de los individuos necesitados. Cuando a finales del siglo XIX, Otto von Bismarck estableció por primera vez en la historia las pensiones y la seguridad social estatales, su objetivo principal era asegurar la lealtad de los ciudadanos, no aumentar su calidad de vida. Uno luchaba por su país cuando tenía 18 años y pagaba sus impuestos cuando tenía 40.
porque contaba con que el Estado se haría cargo de él cuando tuviera 70. En 1976, los padres fundadores de Estados Unidos establecieron el derecho a la búsqueda de la felicidad como uno de los 3 derechos humanos inalienables, junto con el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Sin embargo, es importante señalar que la Declaración de Independencia de Estados Unidos garantizaba el derecho a la búsqueda de la felicidad, no el derecho a la felicidad misma. De manera crucial, Thomas Jefferson no hizo al Estado responsable de la felicidad de sus ciudadanos. En cambio, solo buscó limitar el poder del Estado. La idea era reservar para los individuos una esfera privada de elección, libre de la supervisión estatal. Si creo que seré feliz casándome con John que con Mary, viviendo en San Francisco en lugar de en Salt Lake City y trabajando como camarero en lugar de como ganadero, mi derecho es perseguir la felicidad a mi manera, y el Estado no debe intervenir aunque yo tome la decisión equivocada. Sin embargo, en las últimas décadas, la situación se ha invertido y la visión de Bentham se ha tomado mucho más en serio. Cada vez más gente cree que los inmensos sistemas establecidos hace más de un siglo para fortalecer la nación deberían en verdad estar al servicio de la felicidad y el bienestar de los ciudadanos. No estamos aquí para servir al Estado. Él está aquí para servirnos. El derecho a la búsqueda de la felicidad, que en un principio se consideró una limitación al poder del Estado, se ha transformado imperceptiblemente en el derecho a la felicidad. Como si los seres humanos tuvieran un derecho natural a ser felices y cualquier cosa que se haga que haga que se sientan insatisfechos fuera una violación de nuestros derechos humanos básicos, de modo que el Estado debiera hacer algo al respecto. En el siglo XX, el PIB per cápita era quizá el criterio supremo para evaluar el éxito nacional. Desde la perspectiva de Singapur, cada uno de los cuyos ciudadanos procede por término medio $56,000 anuales en bienes y servicios, en un país con más éxito que Costa Rica, cuyos ciudadanos solo producen $14,000 anuales. Pero actualmente pensadores políticos e incluso economistas piden que el PIB se complemente o incluso se sustituya por la FIB, la felicidad interior bruta. A fin de cuentas, ¿qué es lo que quiere la gente? No quiere producir, quiere ser feliz. La producción es importante porque proporciona la base material para la felicidad, pero solo es el medio, no es el fin. En una encuesta tras otra, los costarricenses informan de niveles mucho más elevados de satisfacción vital que los singapurenses, ¿Qué preferiría el lector? ¿Ser un singapuriense muy productivo pero insatisfecho o un costarricense menos productivo pero más satisfecho? Esta lógica podría impulsar a la humanidad a hacer que la felicidad sea su segundo objetivo para el siglo XXI. A primera vista, esto podría parecer un proyecto relativamente fácil. Si el hambre, la peste y la guerra están desapareciendo, si la humanidad experimenta una paz y una prosperidad sin precedentes, y si la esperanza de vida aumenta de manera espectacular, sin duda todo esto hará felices a los humanos. ¿Verdad? Falso. Cuando Epicuro definió la felicidad como el bien supremo, advirtió a sus discípulos que para ser feliz hay que trabajar con ahínco. Los logros materiales por sí solos no nos satisfarán durante mucho tiempo. De hecho, la búsqueda ciega de dinero, fama y placer no guiará más que a hacernos desdichados. Epicuro recomendaba, por ejemplo, beber con moderación y refrenar los apetitos sexuales. A la larga, una amistad profunda no satisfará más que una orgía frenética. Epicuro esbozó toda una ética de cosas que hay que hacer y que no hay que hacer para guiar a la gente a lo largo de la traicionera senda que lleva a la felicidad. Aparentemente Epicuro había dado con algo. La felicidad no se alcanza fácilmente.
A pesar de que nuestros logros nunca han sido efectuados en las últimas décadas, en absoluto es evidente que hoy las personas estén significativamente más satisfechas que en sus antepasados. De hecho, es una señal luminosa que a pesar de la mayor prosperidad, confort y seguridad, la tasa de suicidios en el mundo desarrollado sea también mucho más elevada que en las sociedades tradicionales. En Perú, Haití, Filipinas y Ghana, países en vías de desarrollo con pobreza e inestabilidad política, cada año se suicida una tasa inferior a la de 5 de cada 100.000 personas. En países ricos y pacíficos como Suiza, Francia, Japón y Nueva Zelanda, actualmente se quitan la vida una tasa superior a las 10 de cada 100.000 personas. En 1985, la mayoría de los surcoreanos eran pobres. No tenían estudios, estaban apegados a las tradiciones y vivían en una dictadura autoritaria. En la actualidad, Corea del Sur es una potencia económica destacada, sus ciudadanos figuran entre los mejores educados del mundo y cuenta con un régimen estable y comparativamente democrático y liberal. Pero mientras que en 1989 y cada 100.000 surcoreanos se quitaban la vida, hoy en día la tasa anual de suicidios en el país es de 36 de cada 100.000. Desde luego, hay tendencias opuestas y mucho más alentadoras. Así, sin duda, la drástica reducción de la mortalidad infantil ha supuesto un aumento de la felicidad humana y compensando parcialmente el estrés de la vida moderna. Aún así, puede ser, aunque seamos algo más felices que nuestros antepasados, el aumento de nuestro bienestar es mucho mejor que el que cabía esperar. En la edad de piedra, el humano a, medía a su tenía a su disposición 4.000 calorías de energía al día. Esto incluía no solo alimentos, sino también la energía invertida para preparar utensilios, ropa, arte y hogueras. En la actualidad, el estadounidense medio utiliza 228.000 calorías de energía al día que alimentan no solo su estómago, sino también su automóvil, ordenador, frigorífico e invernadero. El estadounidense emplea así 70 veces más energía que el cazador-recolector medio de la edad de piedra. ¿Es el estadounidense medio 70 veces más feliz? ¿Haríamos bien en sentarnos escépticos ante estos panoramas de color de rosa? Ay, cabrón. Déjame hacer una pequeña pausa para tomar agüita. Dice así. Y aunque ya hemos superado muchas de las desgracias de antaño, conseguir la verdadera felicidad puede ser mucho más difícil que abolir el sufrimiento total. En la Edad Media bastaba un pedazo de pan para que un campesino hambriento se sintiera alegre. ¿Cómo se aporta, cómo, cómo se aporta alegría a un ingeniero aburrido, con un salario excesivo y con sobrepeso? La segunda mitad del siglo XX fue una edad de oro para Estados Unidos. La victoria de la Segunda Guerra Mundial, seguida de la victoria aún más decisiva de la Guerra Fría, convirtió el país en la principal superpotencia mundial. Entre 1950 y 2000, el PIB norteamericano pasó de 2 a 12 billones de dólares. Los ingresos reales per cápita se doblaron. La píldora contraceptiva que se acababa de inventar hizo que el sexo fuera más libre que nunca. La píldora contraconceptiva, anticonceptiva. Mujeres, homosexuales, afroamericanos y otras minorías consiguieron finalmente una tajada más grande del pastel norteamericano.
Una luz de automóviles, frigoríficos y acondicionadores de aire, aspiradoras, lavavajillas, lavadoras, teléfonos, televisores y ordenadores, todos ellos baratos, cambió la vida cotidiana hasta hacerla prácticamente irreconocible. Pero varios estudios han demostrado que los niveles subjetivos de bienestar en Estados Unidos en la década de 1990 seguían siendo aproximadamente los mismos que en 1950. En Japón, los ingresos reales medios se quintuplicaron entre 1958 y 1987, en una de las bonanzas económicas más céleres de la historia. Esta avalancha de riqueza, junto de miles de cambios positivos y negativos en los estilos de vida y relaciones sociales japoneses, sostuvieron un impacto sorprendente reducido en los niveles de bienestar subjetivo en el país. En la década de 1990, los japoneses estaban tan satisfechos o insatisfechos como en la década de 1950. Da la impresión de que nuestra felicidad choca contra algún misterioso techo de cristal que no le permite crecer a pesar de nuestros logros sin precedentes. Aunque proporcionamos comida gratis para todos, curemos todas las enfermedades y aseguremos la paz mundial, todo ello no hará añicos necesariamente ese techo de cristal. Conseguir la felicidad verdadera no va a ser mucho más fácil que vencer la vejez y la muerte. El techo de cristal de la felicidad se mantiene en su lugar sustentado en dos fuertes columnas, una psicológica, la otra biológica. Es el plano psicológico, la felicidad depende de expectativas y no de decisiones objetivas. No nos satisface llevar una vida tranquila y próspera. En cambio, si nos sintiéramos satisfechos cuando la realidad se ajusta a nuestras expectativas, la mala noticia es que a medida de que las condiciones como las que la humanidad ha experimentado en décadas recientes se traducen en mayores expectativas y no en una mayor satisfacción. Si no hacemos algo al respecto, también nuestros logros futuros podrían acercarnos más insatisfechos como siempre. En el plano biológico, tanto nuestras expectativas como nuestra felicidad están determinados por nuestra bioquímica, más que por nuestra situación económica, social o política. Según Epicuro, somos felices cuando tenemos sensaciones placenteras y nos vemos libres de las desagradables de nuestro parecido. Jennifer Bentham sostenía que la naturaleza ofrecía el dominio sobre el hombre a dos amos, el placer y el dolor. No mames, qué fuerte. Y que solo ellos determinaban todo lo que hacemos, decimos y pensamos. El sucesor de Bentham, George Stuart Mill, explicaba que la felicidad no es otra cosa que explicaba que la felicidad no es otra cosa que placer y ausencia de dolor, y que más allá del placer y del dolor no hay bien ni mal. Quien intenta deducir el bien y el mal de alguna otra cosa como la palabra de Dios o el interés nacional, nos engaña y quizá también se engaña a sí mismo. En la época de Epicuro, estas ideas eran blasfemas. En la época de Bentham y Mill eran su versión radical. Pero en el inicio del siglo XXI son ortodoxia científica. Según las ciencias de la felicidad y el sufrimiento no son otra cosa que equilibrados diferentes de las sensaciones corporales. Nunca reaccionamos a acontecimientos del mundo exterior, sino solo a sensaciones de nuestro propio cuerpo. Nadie padece por haber perdido el empleo, por haberse divorciado o por estar en el gobierno, decidió entrar en guerra. Lo único que hace que la gente sea desgraciada son las sensaciones desagradables en su propio cuerpo. Ciertamente, perder el empleo puede desencadenar la depresión, pero la propia depresión puede enojarnos, pero el enojo nunca es una abstracción, siempre se siente como una sensación de calor y tensión en el cuerpo. ¿Qué es lo que hace que el enojo sea tan exasperante? No en vano decimos que ardemos la ira.
Por el contrario, la ciencia dice que nadie alcanza la felicidad consiguiendo por ascenso, ganando la lotería o incluso encontrando el amor verdadero. La gente se vuelve feliz por una y solo es una de las sensaciones más placenteras de, de su cuerpo. Imagina el lector que es Mario Götze, centrocampista de la selección alemana de fútbol en la final de la Copa del Mundo 2014 contra Argentina. Ya ha pasado 113 minutos sin que se haya marcado un gol. Solo quedan 7 antes de que empiece la tímida tanda de lanzamientos a penaltis. Unos 75,000 aficionados excitados llenan el estudio de Muracaná, el Río de Janeiro, e incontables millones siguen ansiosos el partido por todo el mundo. Y allí está usted, a pocos metros de la portería argentina, cuando Andrés Schürrle le hace un pase magnífico. Usted detiene el valor con el pecho que cae hasta su pierna, lo chuta al vuelo y ve cómo supera el portero argentino y va a parar al fondo de la red. ¡Gol! El estadio erupciona como un volcán. Decenas de miles de personas gritan como locos. Los compañeros de equipo se abalanzan sobre usted para abrazarlo y besarlo. Millones de personas en casa, en Berlín y en Múnich, se... mm, Decenas de miles de personas gritan como locos. Los compañeros de equipo se abalanzan sobre usted para abrazarlo y besarlo. Millones de personas en casa, en Berlín y en Múnich se derrumban llorando ante las pantallas de los televisores. Usted está exta- extático, pero no porque el balón haya entrado en la portería argentina o por las celebraciones que producen los Bigarten bárbaros. En realidad está reaccionando a la tempestad de sensaciones que tienen lugar en su interior. Unos escalofríos le recorren la columna vertebral, oleada de electricidad le surcan el cuerpo y siente que se disuelve en infinidad de bolas de energía que explotan. El lector no tiene que marcar el gol de la victoria en la final de la Copa del Mundo para sentir estas sensaciones. Si acaba de enterarse de que ha conseguido un nuevo ascenso inesperado en el trabajo y empieza a saltar de alegría, están reaccionando al mismo tiempo de sensaciones. Los planos más profundos de su mente no saben nada de fútbol ni de sus puestos de trabajo, solo conocen sensaciones. Si se ascienden en el trabajo, pero por alguna razón no experimentan sensaciones placenteras, que se sentirán muy satisfechos. También es cierto lo contrario, si si acaban de ser despedido o de perder un partido de fútbol decisivo, pero experimenta sensaciones muy placenteras, quizá porque se tomó alguna pastilla, podía probar sentirse en la cima del mundo. La mala noticia es que las sensaciones placenteras desaparecen rápidamente y pronto a más tarde se transforman en sensaciones desagradables. Incluso marcar el gol de la victoria en el final de la Copa del Mundo no garantiza el éxtasis de por vida. En realidad, um, puede que todo vaya cuesta abajo desde el momento, de manera desde ese momento. De manera parecida, si el año pasado conseguí un ascenso inesperado en el trabajo, puede que todavía ocupe el nuevo puesto, pero las sensaciones muy desagradables que experimenté al oír la noticia desaparecieron al cabo de pocas horas. Si quiero volver a sentir aquellas maravillosas sensaciones, debo obtener otro ascenso y si no consigo ningún ascenso, puede ser contamine otro, sintiéndome mucho más amargado e irascible, pero si hubieran contenido también un humilde pelagatos. Todo es culpa de la evolución. Durante incontables generaciones, nuestro sistema bioquímico se adaptó a aumentar nuestras probabilidades de supervivencia y reproducción, no nuestra felicidad. El sistema bioquímico recompensa los actos que conducen a la supervivencia y a la reproducción de sensaciones placenteras, pero estas no son más que un truco efímero para vender lo que nos esforzamos
Wow, 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 wow. No, me lo perdí. Denme un momento, por favor, porque perdí mi hoja. ¿Lo hiciste? Sí, hiciste. Ay, Dios mío. Vamos a dejarlo hasta aquí, amigos. Debido a que tuvimos hasta extras de discursos de improvisados con las preguntas, esperando que sí se haya grabado. Pues allí les dejamos nuevamente. Ahí están las preguntas y la combo, la última. Si una pasión que hoy te hace feliz dejara de dejar de darte cualquier reconocimiento o resultado visible, ¿seguirías dedicándole el mismo esfuerzo? Si una pasión que hoy te hace feliz dejará de darte cualquier reconocimiento o resultado visible, ¿seguirías dedicándole el mismo esfuerzo? Bueno, no sé por qué ahí salió eso, pero en fin, bueno, bueno, pues sí. Amigas y amigos, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. Gracias por ser sí, parte de esta aventura, por seguir conectándose con nosotros. A nuestros amigos y amigas de YouTube, saluditos, saludos, saludos. 100% Twitch, 100% amigo y amiga. Vámonos, amigas y amigos, porque aquí sí te espantan. Que pasen excelentemente noche. Yo soy el Casabueso. Bye.